Nacional de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Gobierno de El Salvador. Buenas noches, El Salvador. Gracias por estar conectados también a través de nuestras plataformas digitales. Llegamos al día lunes 12 de mayo de 2025 y como siempre un placer que ustedes estén con nosotros. Así saludamos también a Ernesto Cornejo. Él se encuentra desde Los Ángeles, California. Ernesto, buenas noches. Buenas noches, Graciela, un gusto poderte saludar. Estamos listos para llevarle en esta próxima hora todos los hechos que han acontecido a nivel nacional e internacional. La bienvenida también para que las personas que nos están sintonizando por el 429 acá en los Estados Unidos. Pero antes de iniciar con esta emisión, conozcamos cuáles son las principales noticias que hacen titulares este día. Bienvenidos. Iniciamos con los hechos y es que ya se hizo la reapertura del paso vehicular en la carretera panamericana, esto a la altura de Los Chorros. Cientos de automovilistas ocuparon esta vía desde muy temprano para llegar a San Salvador y viceversa. Constitución, está serio el tráfico, sí, no camina. Hasta cierto punto nos da un acceso más hacia San Salvador, pero quizás hubiese aportado un poco más que abrieran el tercer carril un poco más temprano, porque sí, 4:20 de Ciudad Arce a esa altura. La verdad que sí ha sido bien difícil, pero ahí vamos con paciencia. Sí, está terrible. Desde las 4 de la mañana estoy yo en cola. Desde las 4 de la mañana y por eso me vengo brillando aquí ahorita. Así. Ahorita aquí nomás del desvío. Pero imagínense desde las 4 hasta ahorita. Y dicen que la carga está desde las 3 de la mañana. Para los automovilistas no ha sido una situación fácil. Mientras la carretera estuvo cerrada, se vieron obligados a salir más temprano y a buscar vías alternas, como el Boulevard Constitución, calle Acomozagua y calle al Volcán. Esperan que no se vuelva a dar un cierre de esta magnitud, ya que también generó un impacto en su economía por mayor gasto en combustible. Hay que tener paciencia, en verdad, y esperar que no vuelva a pasar otra cosa más peor, ¿verdad? Un poco complicado, ¿verdad? Porque a pesar de que ya la abrieron, la situación sigue difícil. Creo que es la calle más importante del país, creo que el gobierno tiene que poner mucho esmero para agilizar esto. Ya no puede ir allá aquí a travesón de allá. Está un poco aquí despacio, pero ahí vamos pasando. Como medida preventiva, el Ministerio de Obras Públicas amplió la calle. Se retiraron 25,000 metros cúbicos de peso que tenía la montaña donde se ocasionó el derrumbe e instaló 63 contenedores como barrera de protección temporal ante un deslizamiento. Con imágenes de Carlos Cle, este es un informe de Kelly Ábrego. Bien, y estas son las imágenes que nos llegan desde la carretera a Los Chorros. Y ustedes la pueden ver en este momento en sus pantallas. Fluido en ambos sentidos, tanto el que va como el que viene desde la zona occidental del país y se dirige hacia Santa Tecla, por lo menos a esta hora. Tome nota. Vamos con más información porque Roberto Jaco, fundador y gerente general de Seisabús de la Ruta 201, falleció en las Bartolinas del 911 en Santa Ana, donde se encontraba detenido a la espera de un proceso judicial en su contra, acusado de no brindar el servicio completo de transporte colectivo. Mientras continuaba el cierre en el tramo de Los Chorros, Jaco fue uno de los últimos transportistas detenidos. Su captura se efectuó el 7 de mayo por parte de miembros de la Mesa Nacional de Transporte, quienes han confirmado su fallecimiento y aseguran que padecía complicaciones de salud. Otros 15 empresarios se encuentran bajo custodia policial. Y tras un año de gestión en las alcaldías, los concejales del partido FMLN han señalado que el trabajo ha sido difícil por la autonomía que ahí se vive hoy en día. A pesar de no tener alcaldes ni diputados, el FMLN tiene 22 concejales en las alcaldías, quienes señalan que el trabajo municipal ha sido difícil debido a la falta de autonomía municipal. Prácticamente la alcaldía está desfinanciada, la alcaldía de San Salvador Centro, con
poca capacidad de decisión, es decir, desde el Ejecutivo también se crea APLAN, que es la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador. Por lo tanto, muchas de las decisiones que se están haciendo en el centro histórico, pues no las está tomando la alcaldía ni el consejo. Por otra parte, el secretario general del FMLN, Manuel Flores, también se refirió a las capturas de los empresarios transportistas y les pidió valentía. Se le pide valentía a los transportistas. Con el Frente Paros hacían. Cuando el Frente gobernaba eran bravucones. Ahora están callados. Y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué están callados? Ahora hasta clemencia piden. No, hay que ser valientes. El FMLN ha venido teniendo una baja en su caudal electoral durante los últimos años, así como una caída en la preferencia electoral, alcanzando apenas el 1.3% según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. El político dice que aún no deciden si participarán en los próximos comicios de alcaldes y diputados del 2027. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y el Tribunal Supremo Electoral anunció el calendario oficial para las elecciones del 28 de febrero del 2027, en las que se elegirán consejos municipales. Entre las fechas importantes destacan la actualización del domicilio en el DUI del 8 de octubre del 2025 al 27 de febrero del 2026. Además, el cierre del registro electoral del 11 de mayo al 30 de octubre del 2026. Mientras que la convocatoria oficial para las elecciones 30 de septiembre del 2026 y la inscripción y propaganda de candidatos a diputados del 1 de octubre del 2026 al 24 de febrero del 2027. Además, la de consejos municipales, que es del 9 de noviembre del 2026 al 24 de febrero del 2027. Y hablamos con algunos expertos cómo identificar estafas por medio de aplicaciones. También conocimos las reacciones de la población. Las estafas mediante aplicaciones como WhatsApp son cada vez más comunes. El modus operandi de estos ciberdelincuentes es la suplantación de identidad. Se hacen pasar por amigos o familiares, en otros casos por instituciones gubernamentales o personas ofreciendo plazas laborales atractivas. La ingeniería social no se requiere hackear y hacer montón. Ellos están mandando un montón de mensajes a miles de personas en todo el país y en otros lugares para intentar encontrar a una persona que caiga. Con esa persona hacen el día, porque les pueden robar un montón de dinero, un montón de información y contactos. Si uno cae y le roban su WhatsApp, empieza a atacar a los demás y así va uno por uno. La mayoría de salvadoreños conocen cuando se trata de un fraude a través de aplicaciones de mensajería. Aseguran que toman medidas para evitar caer en estas estafas. Más que todo no les pongo importancia mucho, ahí pues cuando sé que es una estafa o algo que piden número, cuenta, sí, bloqueo ligero. O sea, hay que comprobarlo bien, ¿va? Tampoco va a ser así por así, dar cualquier información uno a cualquier persona o cualquier número. Pues no contestando mensajes de WhatsApp, de números extraños, yo nunca los contesto. En febrero de 2025, la Asamblea Legislativa modificó las penas por el delito de estafa. Quien lo cometa será sancionado con 5 a 8 años de prisión, pero si esta es agravada, se extiende de 8 a 15 años. Este es un informe de Moisés Bonilla. Y la policía capturó a Santos Margarito Mancía Escobar, quien según las investigaciones aprovechó las horas de la madrugada para poder hurtar una motocicleta. El hecho quedó grabado en la cámara de videovigilancia donde se le ve acercándose al lugar y posteriormente retirarse con la motocicleta. La víctima interpuso la denuncia y de inmediato fue rastreado. Mancía Escobar fue ubicado conduciendo la motocicleta sobre el kilómetro 86 de la carretera panamericana en el cantón Sacamil, en Candelaria de la Frontera. Contribuye al incremento en las plagas de cultivos, dejando pérdidas billonarias en el rubro agrícola a escala global. Al menos 4 de cada 10 cultivos en el mundo se pierden a causa de las plagas, representando un impacto económico billonario
El cambio climático es uno de los causantes, porque a mayores temperaturas la proliferación es mayor. El cambio climático es un problema aquí, pero también es global. Y esto aumenta el problema de plagas. Plagas que antes no podían sobrevivir a ciertas temperaturas, ahora lo pueden hacer por las temperaturas más altas. Este es un grandísimo desafío. Hay una estimación, se dice que estas plagas afectan a 40% de la producción de los cultivos, pero afectan también a los bosques, a los ambientes naturales. Entonces es un problema masivo, se puede cuantificar en billones de dólares, más de 200. Entre las plagas que mayormente afectan los cultivos en El Salvador son pulgón amarillo, gusano cojollero, gallina ciega, mosca blanca, entre otros. Con el incremento de la temperatura y la inestabilidad climática, es más difícil un control en la agricultura. Entonces necesitamos tener genética más regional, más de país, más de sección y adaptada a las condiciones que hay acá. Otro de los retos, obviamente principales, son saber qué tipo de plagas tenemos, cómo la vamos a manejar y cómo podríamos enfrentar los efectos de una epidemia. Agrega que ve un futuro prometedor en temas de desarrollos agrícolas en El Salvador, como proyectos de cultivos verticales que podrían aportar en una mejora en la seguridad alimentaria. Actualmente existe un déficit alimentario, según Campo, una organización de productores agrícolas. Señalan que en temas de granos básicos se producen anualmente 15 millones de quintales, cuando la demanda es de 25 millones. Este es un informe de Moisés Bonilla. Sabemos que detrás de cada remesa hay una historia. Por eso, en la red de cooperativas Fedecases hay muchas remesas que vale la pena contar. Y seguimos con más información, y es que al menos 10 mujeres han perdido la vida en lo que va del año, eso a consecuencia de los hechos de violencia, de acuerdo a un reciente informe del Observatorio de Violencia. 10 feminicidios y muertes violentas de mujeres han sido reportados en el país entre el 1 de enero al 30 de abril de 2025, según el informe del Observatorio de Violencia contra las Mujeres. De acuerdo con Silvia Juárez, coordinadora de la Organización de las Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormuza, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia en los espacios donde deberían sentirse seguras, como sus hogares o entornos cercanos. El informe sobre feminicidios de mujeres de enero a abril de este año solo nos evidencia que las mujeres continúan enfrentando la principal inseguridad o la inseguridad más extrema, que es la violencia letal, en los entornos de confianza. Al menos un 60% de los hechos de víctimas letales contra las mujeres se ha cometido por las parejas, exparejas o en los entornos familiares o de confianza. La mitad de estos casos fueron cometidos por las parejas de las víctimas, reflejando una realidad que afecta principalmente a mujeres entre los 26 a 30 años. San Salvador encabeza la lista de departamentos con mayor número de feminicidios, con 3 casos, seguido de San Miguel con 2 y los departamentos de La Libertad, La Paz, Santa Ana, La Unión y Cuscatlán con un caso cada uno. Esto también muestra que hay una necesidad de que las autoridades tomen en cuenta que en las políticas de seguridad la violencia contra las mujeres, la violencia en el ámbito privado, intrafamiliar, es el más cruel y el que puede tener mayores repercusiones en los índices de inseguridad para todos. Es por ello importante que se considere que las políticas de seguridad no solo atraviesan la violencia o la delincuencia común, sino la violencia intrafamiliar. Los hechos fueron cometidos utilizando diferentes tipos de armas, entre ellas armas de fuego, armas blancas, llaves cruz
y piedra. Ante esto, organizaciones que velan por los derechos de las mujeres hacen un llamado urgente a las autoridades para fortalecer las medidas de protección y prevención de la violencia de género en todo el territorio nacional. Este es un informe de Jacqueline Orellana. Y una menor de 12 años se habría suicidado en el interior de su casa la tarde del domingo 11 de mayo en la colonia Pampitas de Aguilares. Los padres de la víctima reportaron a la Policía Nacional Civil sobre el hecho. Al realizar la inspección a la niña, fue trasladada a un centro asistencial para poder recibir primeros auxilios. Sin embargo, los médicos y los socorristas de Cruz Verde informaron que la menor de edad había fallecido. Flores, de 29 años de edad, quien se conducía en una motocicleta, perdió la vida al ser embestida por un camión. El incidente se registró en el redondel El Platillo de Santa Tecla. El conductor de la volqueta se quedó en el lugar para poder brindar mayor información a las autoridades de cómo sucedieron los hechos. Según información, la víctima se dirigía a un centro de estudio cuando se dio el percance vial. Y la invasión del carril habría sido la causa de este accidente de tránsito registrado en el kilómetro 9,5 de la carretera troncal del norte, donde dos personas que se trasladaban en una motocicleta resultaron lesionadas. Esto tras impactar contra un vehículo particular. Los socorristas de comandos de salvamentos atendieron este incidente. Y la cantidad de vehículos que circulan a nivel nacional continúan en incremento. San Salvador es la ciudad donde más se concentran estos automotores. En más de 45,000 ha incrementado el parque vehicular durante los primeros 4 meses del año. Para el cierre del 2024 se contabilizaban 1.874.301. Mientras que 1.919.813 se registran para este año, es decir, una variación anual de 2.43%. El 42.20% lo representan los automóviles, el 33.41% las motocicletas, 13.55% pickups, 2.59% camión pesado. Los autobuses de transporte representan el 0.34%, mientras que los microbuses de transporte el 0.17%. Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre un 0.50 y 0.69% tiende a incrementar el parque vehicular mensualmente. Del total, 368.200 son menores de 4 años de antigüedad, mientras que 366.295 tienen entre 24 años de fabricación o más. El resto se encuentra entre 4 a 23 años. En San Salvador se concentra la mayor cantidad de vehículos, seguido de La Libertad y Santa Ana. Un informe de Carla Araniva. Y a continuación vamos a conocer cuáles serán las condiciones del clima gracias a Sudagrip. El clima es gracias a Sudagrip granulado, un sobre cada 12 horas para descansar tranquilos, porque la gripe suda con Sudagrip. Para mañana martes, en la zona occidental del país, tendremos temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 22, con 40% de probabilidad de lluvia. En la zona central tendremos temperaturas máximas de 32 grados y mínimas de 21 grados, con 40% de probabilidades de lluvia. Y para la zona oriental habrá temperaturas máximas de 36 grados y mínimas de 24 grados con 30% de probabilidades de lluvia. Y el precio de los combustibles del 13 al 26 de mayo no tendrán variaciones. Así lo dio a conocer la Dirección de Energía, Hidrocarburos y Minas. Las 3 gasolinas a escala nacional continuarán comercializándose entre los $3.23 y los $3.79. Las causas por las cuales los hidrocarburos no tendrán incrementos ni bajas esta quincena se debe a que los países exportadores de petróleo anunciaron incrementos en la producción, lo cual va a generar expectativas de mayor oferta en los mercados internacionales, además de las negociaciones para poder quitar las sanciones al petróleo iraní, lo cual va a generar estabilidad en los costos del petróleo y todos sus derivados. Y
seguimos con más información, y es que un hombre murió y otro resultó lesionado tras ser atacados por un enjambre de avispas. El fallecido fue identificado como Miguel Ángel Hernández, de 57 años. La otra persona afectada fue Daniel Alcides Torres, de 32. Fueron atendidos por cuerpos de socorro y trasladados hasta un centro de salud de la zona para brindarles asistencia médica. Las víctimas fueron sorprendidas por el enjambre cuando se encontraban departiendo en un establecimiento de bebidas alcohólicas, esto en Aguilares, municipio de San Salvador Norte. Especialistas reiteran la importancia de buscar atención médica de inmediato tras una picadura de avispa. Aunque parezca inofensiva, puede desencadenar reacciones peligrosas y dificultades para respirar, hinchazones en la lengua o presión en el pecho. Continuamos con más porque el ministro de Salud se refirió al comportamiento de las diferentes enfermedades ocasionadas por el zancudo y además la cobertura de vacunación por padecimientos como el sarampión. Alrededor de 60 casos confirmados de dengue y 0 personas fallecidas por arbovirosis registra el Ministerio de Salud durante este año. El titular también descartó casos confirmados de Zika y chikungunya. Hoy el 100% de pacientes que ingresan por un cuadro de una arbovirosis, específicamente una sospecha de dengue, se realiza una corrida de PCR triple, en lo cual nos permite saber si este paciente tiene dengue, Zika o chikungunya. Y esto es un dato muy importante porque nos facilita el conocer a profundidad cuál es la situación real de las arbovirosis en nuestro país. Y aunque existe una alerta epidemiológica en la región de las Américas por casos de sarampión, emitida por la Organización Panamericana de la Salud, en El Salvador no se tiene ningún caso. Aseguran se debe a la cobertura de vacunación. Estamos con las 2 dosis de SPR, ahí arriba de cobertura del 95%, cerca del 95% para la primera dosis y una cobertura del 99% para la segunda dosis, lo cual definitivamente son coberturas óptimas en esta enfermedad y lo que nos permite que pues no se tengan casos reportados a la fecha de esta enfermedad que puede ser inmunoprevenible. Alaví también se refirió a la incorporación de más personal de salud a las instituciones. Y no solo se ha incorporado, sino que se sigue incorporando en nuevas áreas, nuevas especialidades, lo cual el sistema de salud pues se ve fortalecido. En ese sentido, creo que es muy importante el conocer que la dinámica de los sistemas de salud es a seguir brindando servicios. Y descartó casos de personas afectadas por el gusano barrenador, una plaga que no solamente puede afectar al ganado y mascotas, sino también a humanos. Este es un informe de Marcela Rivera. La atención médica a distancia por medio de la tecnología sigue ganando terreno y El Salvador no se queda atrás. Periodista Fernando Morales con los detalles. Pasar consulta médica por videollamada a través de la pantalla de una computadora o celular se está convirtiendo en una normalidad para la medicina en el mundo. En El Salvador esta práctica ya se está implementando, pues médicos ven en ella múltiples ventajas, sobre todo porque acorta tiempos. Provee solución a muchas emergencias, a muchas situaciones en las cuales la distancia puede ser un factor determinante en el retraso del diagnóstico de una enfermedad o alguna emergencia. A través de una videollamada o un enlace telefónico, el paciente podría contar sus síntomas y tener acceso a un especialista, al menos para una evaluación inicial. La principal desventaja de la telemedicina es que no permite un examen físico hacia el paciente y aunque muchos centros de salud ya atienden bajo esta modalidad, especialistas reconocen que aún hay muchos retos por superar. La capacidad de recursos, el acceso a internet de alta velocidad, los equipos, los dispositivos, la capacitación tanto del recurso médico, médicos, enfermeras, especialistas y también la capacitación de las personas para que puedan tener acceso a esta práctica de la medicina que sea de una forma muy amigable para el usuario. La población, por su parte, dice preferir la presencialidad sobre la telemedicina. Los médicos lo tienen que examinar y ver qué es lo que realmente uno siente y en cambio así no, porque no es igual como que me esté revisando o me esté viendo el doctor a mí. Yo me siento más tranquilo por el método tradicional. Siento que hay una más manera de confianza, más cercano, más que todo con el doctor. Porque así lo ven a uno, lo analizan, en cambio por el medio de pantalla, o sea, solo dan lo que medio ven a simple vista.
El Ministerio de Salud ya implementa esfuerzos para desarrollar la telemedicina, como la creación de un sistema tecnológico para atender a pacientes con enfermedades crónicas a distancia, o el Seguro Social a través del sistema Dr. IS, que permite realizar consultas por videollamadas o llevar un control médico 100% digital. Este es un reporte de Fernando Morales. Y siempre en relación a este tema, médicos aseguran que la telemedicina puede ser aplicada a personas cuya enfermedad no es grave. Caso contrario, servirá para asesorar sobre la urgencia de asistir presencialmente a un hospital. Por ejemplo, infecciones respiratorias, gripes que no tengan síntomas de alarma, y podríamos incluso hasta sugerir un tratamiento adecuado y brindar esta información de que si el paciente de pronto presenta síntomas de alarma, pues debe acercarse al establecimiento de salud. No podríamos tratar una enfermedad grave por telemedicina, pero sí podemos gestionar que llegue la ayuda. Finalizamos esta emisión de Noticiero Hechos, como siempre, dándole las gracias por su preferencia. Resto, buenas noches. Buenas noches, Graciela. Quedan debidamente informados. Y así vamos, un día a la vez. Que descansen. Se quedan con Pizarrón Deportivo.